es mi saludo, sin asesión de personas. Lo que puede hacer la asesión de personas no es el pastor Aquiles. Puede provocar la palabra de Dios algo que no esté de acuerdo alguno. Y por eso nosotros tenemos que estar atentamente a lo que estoy enseñando sin asesión de personas, porque se ha puesto en cumplimiento con todos los gentiles la ley de libertad. Y la ley de libertad tiene que tener misericordia. Si no hay misericordia, no hay quien se gloríe contra la ley. La única que puede gloriarse contra la ley es la misericordia. Si no hay misericordia entre los que creen, entonces el juicio es justo y verdadero, porque Dios enseña la libertad, porque mientras que uno cree que es libre y está sujeto a pasiones y credos religiosos, doctrinales, diferentes, no es libre. Libre es cuando uno entiende que lo que uno hace está siervo para quien lo hace. Y las divisiones y las disensiones no provienen de Cristo. Por eso es que he dicho y sigo diciendo que no hago asesión de personas, porque yo provengo de Cristo a favor de todos vosotros. Si libertado como sois por el entendimiento, no obedecéis por la contención, no tenéis misericordia, aún entendiendo la libertad con el corazón, y no tenéis misericordia, moriréis. Por eso en este último tiempo no hay que quedarse como oidor y olvidadizo, que escuchó y se olvidó lo que escuchó. Mas el Espíritu Santo ha prometido el mensaje que corresponde a los gentiles todos, las obligaciones que tienen los gentiles todos. Cada noche están escuchando que no es más que por los hombres la diferencia, no por Cristo. El Señor es el Señor, el Salvador, y vino a este mundo a salvar la raza, a salvar la humanidad, y no puso contención con doctrinas diferentes. Todo es el hombre. Y la Escritura, como esto no demuestra misericordia, dice la Escritura que los tales que así se hallan no heredarán el reino de Dios. Quiere decir que no son salvos. Ahora digo yo, ¿por qué alguno tiene que morir? Por las obligaciones que ha obtenido cuando él tiene entendimiento hoy por la palabra del Señor de ser libertado de esas obligaciones. Es mejor ser siervo de Cristo y no ser siervo de los hombres. Prueba que aunque me entienda, pero no actúa, entonces no es como me entiende, sino como actúa. La indiferencia ha crecido en él y no tiene misericordia, no puede guardar el mandamiento o no quiere guardar el mandamiento por sus obligaciones que tiene, aunque entendiendo
piense que está libre y que él puede ir o volver, salir para donde quiere, mas no actuando, no es entonces como piensa de repente, por lo que entiende que debe de dar un paso más y puede entonces, según su mente, obedecer a Cristo. Pero la indiferencia, vuelvo a repetir, se manifiesta ante Dios. Es ante Dios el asunto, que le falta misericordia y no ama a su hermano. No lo quiere tratar. Entonces, aunque esté libre, no puede, por su libertad, salvar su alma. Porque la misericordia es la que se gloria contra toda cosa. Porque en esa manera Dios a nosotros nos está enseñando para que nosotros, los gentiles, hagamos una sola cosa. Como Él hizo con el pueblo judío, una sola cosa. Y quien quizá de lo que me está escuchando no ha leído el capítulo 17 de San Juan, donde el Señor ruega, aún estando en su carne, que tanto los judíos sean uno como nosotros que íbamos a creer por ello en Él, o sea, por los judíos, que también fuéramos uno como el Padre y el Hijo tienen el mismo pensamiento y el mismo parecer. Quiere decir que hoy día se cumple el propósito de la Escritura y están todos llamados. Por 3 días, por 3 noches les estoy hablando para que entiendan, según la Escritura, que llegó el tiempo del fin y hay que juntar lo que se ha plantado y que el que plantó no puede juntar. Por 3 días he hablado de eso y he hablado de la plenitud que tiene que ser colocada en Cristo. He hablado claramente a la cristiandad que me escucha, que creyendo solamente no está en el fundamento, no está en la piedra angular que es Cristo. Por 3 días he hablado cómo fue la conversión, cómo fue la regeneración del pueblo judío y en todos los tiempos tuvo necesidad de la gente entender que no ha sido un conocimiento pleno de tal manera que se da cuenta a dónde tiene que ir según la Escritura, porque siempre leyó, pero no entendió, porque es necesario que haya enviados de Dios que enseñen a la humanidad para que la humanidad sea corregida y así de esa manera pueda escoger la salvación o la muerte. Así que la reconciliación o la regeneración, todo eso está ya previsto en los fundamentos. Nosotros no podemos entre nosotros hacer como hasta ahora se ha hecho, convenios de hombre para ser hermano. Ya la sangre de Jesucristo hizo en la nueva alianza, una nueva alianza para todos los gentiles, por la sangre de Jesús. Y en la nueva alianza no hay ascesiones, pero los hombres lo tienen. Entonces Dios, como quiere salvar al hombre, trata por muchas maneras para que el hombre entienda de alguna de estas muchas maneras lo que él vive, lo que él está haciendo y lo que él tiene que hacer. Así que es de entender de que ha llegado la hora que el pastor Aquiles está con una enseñanza de regeneración. Quiero decir que hay un punto
doctrina de Cristo y Hechos, que están midiendo todo lo que el hombre ha hecho, lo mide toda su imperfección por aquel punto perfecto dejado por los discípulos y apóstoles. Y nosotros tenemos que ir a ese lugar, y eso es entonces volver a los principios de la doctrina de Cristo, y no hay otro lugar para ser salvo, para ser hermano, para tener misericordia y para ser libre de las obligaciones que hasta ahora la humanidad la tiene. Los hermanos son todos los que creen en el Señor. Nosotros no podemos fallarle al Señor. No tenemos que usar por cobertura de malicia algunos textos bíblicos que mucha gente usa, de que unos no son hermanos porque son idólatras, otros porque, bueno, por mil cosas, porque cada uno que tiene o que está en una doctrina de una iglesia es diferente la doctrina con otra iglesia. Entonces, esa rivalidad se produce por los hombres, no por el Señor. En el Señor nosotros hemos sido conciliados, los hombres, en la cruz con la sangre de Jesús, y nosotros no lo podemos fallar al Señor Jesucristo. Tenemos que arreglar esta situación. Hay muchas personas que no entienden que no es de quedarse consintiendo con la doctrina que le han dado. La doctrina que le han dado es una doctrina de comienzo rudimentaria, y eso es entonces lo que provoca el desorden entre los que creen en el Señor Jesucristo. Así que decir que en Cristo está todo arreglado es una ignorancia, porque en Cristo la persona va a tener que hacer lo que Cristo dijo que tiene que hacer, porque si no, no es su Señor, ni es su Maestro, ni es su Dios, sino obedece el mandamiento nuevo que el Señor Jesucristo ha dejado a todos, que nos amemos unos a otros, y recalca de nuevo el mandamiento a la humanidad, para que no haya entre los humanos dificultades, por cuando Él vuelve a decir, como yo os he amado, amaos. Él nos amó aún como éramos, cuando ni creíamos. Entonces, cuando hay gente que no tiene la misma doctrina, ¿por qué se aborrece? ¿Dónde está el causante? Entonces, el pastor Aquiles fundó a Pueblo Santo por el Señor, para que ustedes tengan amor los unos con los otros y cumplan lo que falta para hacer, que es eso, e integrarse totalmente. Pueblo Santo entonces es el lugar de congregación y tiene la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que no hace acepción de personas. Ahora, indudablemente, que la gente muchas veces está escuchando al pastor Aquiles, pero no lo puede convencer. El pastor Aquiles no lo puede convencer. Pero analicemos por qué tampoco el Señor Jesucristo podía convencer
a la gente de aquella época, ni San Pablo ni los discípulos. No podían convencerse porque hay que hacer lo que no se ha hecho. Y lo que no se ha hecho siempre es una hermandad total. La tuvieron que hacer los del tiempo de Noé, antes de Noé, y la tuvieron que hacer la gente judía en el tiempo de Juan el Bautista. Y ahí entra el tiempo después para nosotros. Y si nosotros estamos en la misma manera que aquella gente cuando se llamó a la unidad, y la gente no aceptaba ni a Cristo ni a nadie que le viniera a tocar su doctrina, aunque separado, aunque no tenía ningún texto. Pero lo que va a convencer al mundo es que hay que investigar la palabra y ver que el que no obedece, ¿por qué no obedece? ¿Por qué? Porque la persona que es humilde y entiende las cosas de Dios está contento que pueda servir a Dios como es justo. Y cuando servía a Dios equivocadamente y comienza a entender lo justo, está contento porque salió de la ignorancia y está en lo justo. Y en todos los tiempos, como dice la Escritura, es la única y es la demostrable, conforme a la justicia que es la palabra de Dios, el testimonio. Si una persona, por ejemplo, una iglesia, vamos a hablar claramente, tiene todos los textos en la Escritura que una mujer no puede predicar, que no puede hablar en la congregación. Y la persona igual lo hace, contra Dios lo hace. Pero usted tiene que darse cuenta que si lo hace contra Dios, no es con Dios. Y entonces usted se tiene que ir dando cuenta porque es que no quieren la unidad. Otros hacen otras cosas que está escrito que no la haga, como las imágenes, y las hacen. Y todo así, es por eso la doctrina que los diferencia uno de otro y los hace rivales. Pero el pastor Aquiles, como Dios los amó, yo los amo y los trato de ajustar a las reglas, a los principios por el cual conducto la humanidad entonces se salvó. Y si nosotros no usamos las mismas armas, no nos salvaremos. Esto es cierto. Entonces el pastor Aquiles no está en contra, está ayudando que no vaya en contra de Dios. Porque cuando se enoja conmigo o cuando se enojó con el Señor Jesucristo la gente y no obedeció, ¿por qué fue que no obedeció? Porque sí estaba escrito y ellos no hacían lo que estaba escrito, era contra de Dios. Y así usted tiene que ir analizando noche a noche las enseñanzas del pastor Aquiles para que los que no se juntan porque son contra de Dios, pero los que son de Dios, ¿qué dificultad tenemos? Sacerdotes, pastores, diáconos, de todo lo que hay debajo del cielo, juntarnos para hacer lo que dijo el Señor Jesucristo. ¿Qué dificultad? Mis amigos, el pueblo santo que ha nacido para congregarlo los espera a todos. No sigan en la disolución, porque venido el Señor Jesucristo, el que no obedeció le trae el pago, que será la muerte segunda. Siempre pienso y oro para que Dios esté haciendo la obra por estas enseñanzas que yo
noche a noche estoy dando a todas las gentes de todas las iglesias. No me creo que yo vaya a ser por mi personalidad ninguna obra, sino que soy usado de Dios y pienso que Él está haciendo la obra en todos los corazones, en todos los intelectos de toda la gente de todas las iglesias. Así que no me atribuyo algo importante a mí mismo, mas quiero servir a mi Señor y que ustedes, al mensaje de Dios por los profetas y discípulos, lo entiendan, que yo estoy dando testimonio del cumplimiento, y se aboquen a Él, que será la salvación y la vida eterna. Ustedes tienen que, como está escrito, creer. Hay vida después de la muerte para la gente obediente. Hay muerte para la gente desobediente. Están los impíos, están los injustos y están los justos. Pienso que esta palabra que yo estoy dando es justa para los justos y para llevarlos por el entendimiento a Dios. Cuando ustedes están en Dios, tienen seguridad. La mente que están con los hombres no tienen ninguna seguridad, porque la obra del hombre no es buena, ni tampoco Dios puede confiar en la obra del hombre, porque sabe bien Dios lo que hay en el hombre. Por eso no le confía al hombre. El hombre tiene que ser siervo de Dios, hijo de Dios, y hacer lo que dice Dios que haga. Quiera encontrarme yo en la resurrección, habiendo hecho todo lo que entendí de mi Señor que tenía que hacer, dando el mensaje de Él para toda la gente, sin que la gente pueda siquiera poner los ojos en mí como una personalidad, una persona muy sabia. De ninguna manera, siempre estoy yo tratando de que ustedes se coloquen en Cristo lugar seguro. Y esto es y será y fue por un entendimiento capaz de abrazarse con el Señor Jesucristo y seguir sus pisadas. Y la única manera entonces es continuar los hechos perfectos de que han dejado los discípulos y profetas. Ahí vamos a tener que continuar para llegar a la excelencia según el orden dejado por Dios. Mis amigos, no se queden en ninguna manera. Ustedes están escuchando para ser salvos. Si ustedes escuchando entienden y se quedan, se perderá, porque eso es molicie, es haraganía, es inacción, eso es pereza, eso es no querer hacer nada, y también eso es idolatría, porque usted confía en el pastor Aquiles y queda en su casa, y viene la noche y usted está confiando en el pastor Aquiles que dice la verdad, y no lo examina todo, y entonces también eso es idolatría. Usted tiene que entender al llamado de Dios conforme a la Escritura y conforme el pastor Aquiles está hablando, y usted no duerma, usted vaya para adelante porque el Señor viene pronto. Y los invito entonces a orar a Dios por los necesitados. Oremos. Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesús, te pido por las viudas, por los huérfanos, por los presos, por los enfermos, por los menesterosos,
y por los pobres, por todos los niños que hay debajo del cielo, por los gobernantes, por los que están en eminencia y por los de todo el mundo. Amén, Señor. Jesús dijo: yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin. Pueblo Santo, fundado por el pastor Aquiles Carrera, se reúne los domingos a las 16 horas en Camino Maldonado 4940, casi Veracierto. Los